Hola, ¿cómo va? Em, Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Acá buenas tardes. ¡Ah! ¡Oh! Re tempranísimo. Buenos días para mí todavía. ¿Cómo va? ¿Cómo andan? Volví a un plano que tuve durante mucho tiempo. Bueno, primero que todo, a la gente que recién llega, por casualidad que llegue alguien por primera vez a estos videos, sugiero mucho que vean el primer video que linkeo en la cajita de descripción con una explicación escrita que creo que está bastante buena, pero para completarla es necesario ver ese video, porque si no se entiende absolutamente nada de por qué digo las cosas de esta manera, por qué presento las ideas de esta manera. Bueno, voy a empezar con algo que... otra cosa que nunca me acuerdo de decir. Pongan like si les like, por favor. A ver si esto... no voy a decir nada. A ver si se empieza a mover, pero no voy a decir nada más al respecto ya. Voy a empezar con algo que vengo pensando hace un montón de tiempo. Soy muy lenta. Voy a leer en un par de videos, voy a leer este libro comentando cómo es que entiendo no solo cómo lo entiendo, sino haciendo como el subrayado, poniendo en común lo que me parece más importante, alguna cosa que podría ser para repensar. Este libro está escrito en el 49. Es un discurso de apertura del primer congreso, creo que es el primer congreso mundial de filosofía. Pero si no es el primer congreso mundial, es el primer congreso americano de filosofía, donde Perón presenta como los fundamentos filosóficos de su doctrina, lo que fundamenta su posicionamiento geopolítico, político, su doctrina en general. Supuestamente hace un desarrollo en el 74, presenta un desarrollo en el 74, pero a mí me parece que este texto es muy superior. Yo encontré muy poco con lo que estar aproximadamente en desacuerdo, y a mí me cuesta poco encontrar críticas o disentir en algunas cosas con los libros.
sobre todo con la filosofía, pero como Perón, bueno, no hacía filosofía, pero hizo filosofía ad hoc. Y a pesar de que contradice esto en el texto, una filosofía rotundamente descolonizada, lo que sostiene, digamos, la doctrina peronista es totalmente descolonizada, pero en el texto podría ser discutible, porque por las cosas que dice, que hoy ya lo voy a marcar en su momento. Discurso del excelentísimo señor presidente de la Nación Argentina, general Juan Domingo Perón. Señores congresales, excelentísimo señor vicepresidente de la Nación, señores ministros nacionales y provinciales, autoridades nacionales y provinciales, señoras, señores. Deseo, señores congresales, que al pisar esta tierra, odio leer así. Al pisar esta tierra, me había olvidado de esto, se hayan sentido un poco argentinos y con ello, perdón, pero está en... Ya se puede decir castellano antiguo. Está en español y no soporto leer así. Entonces tengo que traducirlo y me cuesta un poco. Vamos de vuelta. Deseo, señores congresales, que al pisar esta tierra se hayan sentido un poco argentinos y con ello nos habrán hecho un gran honor, brindándonos una inmensa satisfacción. Para el corazón argentino, en nuestra tierra, nadie es extranjero si viene animado del deseo de sentirse hermano nuestro. Entiéndase, hermano o hermana nuestra. Ese corazón y esa hermandad es lo que les ofrecemos como más sincero y más precioso. Que se sientan en su casa será nuestro orgullo. En ella nadie les preguntará quiénes son y les ofrecerá con el pan y la sal de la amistad esta heredad de nuestros mayores que queremos honrar como la honraron ellos. Alejandro, el más grande general de todos los tiempos, tuvo por maestro a Aristóteles. Siempre he pensado que mi oficio tenía algo que ver con la filosofía. El destino me ha convertido en un hombre público y en este nuevo oficio agradezco cuánto me ha sido posible incursionar en el campo de la filosofía. Nuestra acción de gobierno no representa un partido político, sino un gran movimiento nacional con una doctrina propia, nueva en el campo político mundial. He querido entonces ofrecer a los congresales que nos honran con su visita una idea sintética de base filosófica sobre lo que representa sociológicamente nuestra tercera posición. Recordando que cuando Perón inventa esta tercera posición, año 49, por las características de ese momento, por esa coyuntura específicamente, había una puja descontrolada de poder entre la URSS y Occidente, vamos a decir. Es mejor que decir Estados Unidos, si bien quien se planteaba como potencia en ese momento ya no era tanto Inglaterra o Gran Bretaña, sino más bien Estados Unidos, aunque estaba consolidando su ascenso en ese momento, Estados Unidos.
por eso es mejor decir Occidente. Él lo ve esto como dos imperialismos, como dos modos de imperialismo. No tendría jamás la pretensión de hacer filosofía pura frente a los maestros del mundo en tal disciplina. Estaba en un congreso de filosofía. Pero cuanto he de afirmar, se encuentra en la República en plena realización. La dificultad del hombre de Estado responsable consiste precisamente en que está obligado a realizar cuanto afirma. Por eso, señores, en mi disertación no ataco a otros sistemas, señalo solamente opiniones propias, hoy compartidas por una inmensa mayoría de nuestro pueblo e incorporadas a la Constitución Nacional Argentina. La Constitución del 49, ya lo dije varias veces, con unos pequeños retoques realmente... Bueno, no sé si tan pequeños, porque toda la cuestión de la legislación sobre la cuestión de Internet, por ejemplo, no sería nada pequeña. Pero un nivel de lucidez muy difícilmente superable, esa Constitución. Que nos la robaron. A los bombazos, a las desapariciones, a los cuetazos, a los asesinatos, o sea, primero que todo a los bombazos, ¿no? Porque fue el bombardeo del 55 y a través de ese golpe de Estado es que nos roban esa Constitución. Y si miran un poco la historia, voy a hacer un comentario que medio que va solamente a cuento de la gente de muy poca gente y no gente que supongo que se acerque a estos videos, aunque estaría bueno que en algún momento sí ocurra. Pero digo, un comentario para gente que supuestamente no sabe cuál tipo de intervenciones o financiamientos hizo Estados Unidos en el mundo o hizo el Imperio Occidental en el mundo. El movimiento nacional argentino que llamamos justicialismo. En su concepción integral tiene una doctrina nacional que encarna los grandes principios teóricos de los que les hablaré enseguida y constituye a la vez la escala de realizaciones hoy ya felizmente cumplidas en la comunidad argentina. Ahora hay que volverlas a cumplir en gran parte. He querido exponer personalmente ante los congresales tales concepciones en la seguridad de que lo interpreten como un esfuerzo personal en contribución a este congreso y el deseo de expresar personalmente también a nuestros gratos huéspedes toda nuestra consideración y nuestro afecto. Como sería largo exponer aquí una serie de asuntos, por otra parte, harto conocidos por los señores que me escuchan, yo solo limitaré esta exposición a las conclusiones que en el orden estatal tienen los estudios que preceden a cuanto expondré, comenzando así por el primer capítulo, para contestar al interrogante de los tiempos presentes. La felicidad que el humano, voy a decir porque dice hombre, pero él se refería al humano, no solo al hombre. La felicidad que el humano anhela pertenecerá al reino de lo material o lograrán las aspiraciones anímicas del humano el camino de perfección. Una tontera bárbara, ¿no? La pregunta que se hace. Yo este libro lo había leído en fotocopia y todos mis apuntes los tenía en esa fotocopia. Después me lo compré. Entonces ahora seguramente voy a seguir rayándolo. Igual una parte lo tengo medio escrito, medio así, puntuado, pero acá no. El hombre y la sociedad se enfrentan con la más profunda crisis de valores que registra nuestra evolución. Parece que está hablando de ayer, de hoy. Está en nuestro ánimo la absoluta conciencia del momento trascendental que vivimos. Si la historia de la humanidad es una
ilimitada serie de instantes decisivos, no cabe duda de que en gran parte de lo que en el futuro se decida hacer dependerá de los hechos que estamos presenciando. Lo leí mal, lo vuelvo a leer. Si la historia de la humanidad es una ilimitada serie de instantes decisivos, no cabe duda de que gran parte de lo que en el futuro se decida hacer dependerá de los hechos que estamos presenciando. También puede ser una frase de ahora, de este momento. No puede existir a este respecto divorcio alguno entre el pensamiento y la acción. Mientras la sociedad y el hombre se enfrentan con la crisis de valores más profunda, acaso, de cuanto su evolución ha registrado. Las conclusiones de los congresos últimamente celebrados en el mundo prueban en cierto modo la universalidad de esta persuasión. El Congreso Internacional de Roma de 1946, el tercer Congreso de Sociedades de Filosofía de Lengua Francesa, ahí está, no, entonces era de América. El Congreso Internacional de Roma de 1946, el tercer Congreso de Sociedades de Filosofía de Lengua Francesa de Bruselas en 1947, el de Edimburgo en 1948 y el de Ámsterdam evidencian que la inquietud intelectual ha llegado a un movimiento activo. Es posible que la acción del pensamiento haya perdido en los últimos tiempos contacto directo con las realidades de la vida de los pueblos. ¿Qué podríamos decir hoy, ¿no? Con el tema del avance de la tecnología y de la inteligencia artificial? Una frase que inspiró a que mi hija se llamara como se llama, mi hija la más chica, que me conmovió muchísimo. Una nena dijo en un programa de televisión, Dios la bendiga y la ampare, donde sea que esté, hemos avanzado mucho en tecnología, pero muy poco en ser mejores personas. Perón en este libro lo va a decir de otra manera, pero dice lo mismo que dijo esa nena en un programa de televisión, como impulsivamente, sí, o sea, fue una inspiración y lo dijo fuerte y claro, y a mí me conmovió mucho y sigue siendo cierto. Sigue siendo cierto en términos de humanidad, ¿no? Seguimos en esta crisis civilizatoria, en esta crisis existencial, y seguimos sin avanzar en la acción sobre ser mejores personas. Igualmente hoy ya sí hay un trabajo bastante desarrollado con muchísima profundidad por mí, entre otras personas, respecto de ser mejores personas y de cómo, bueno, cómo cambiar el sistema para posibilitar las mejores personas, porque si tenés un mundo que las expulsa, las rechaza, las margina, etcétera, etcétera, o le jode la vida a las mejores personas, entonces está un poquito difícil el trabajo. Y ese nuevo paradigma está en acción, está en movimiento, está ocurriendo en este momento. Pensando en este mundo multipolar, ¿no? Es posible que la acción del pensamiento haya perdido en los últimos tiempos contacto directo con las realidades de la vida de los pueblos. También es posible que el cultivo de las grandes verdades, la persecución infatigable de las razones últimas, hayan convertido a una ciencia abstracta y docente por su naturaleza en un virtuosismo técnico.
con el consciente distanciamiento de las perspectivas en que el hombre suele desenvolverse. Me parece que lo que pasaba en ese momento, salvo por la Unión Soviética, que tendré muchas críticas para hacerle, pero no tengo ninguna duda que fue un verdaderamente honesto intento o un honesto trabajo de toda todo un pueblo por hacer ese avance humano necesario. Fue todo un pueblo intentando inventarse el mundo mejor que merecían. Después, yo estoy en desacuerdo con algunas cosas de cómo hicieron algunas cosas, en mi ignorancia también, porque no sé suficiente de la Unión Soviética, pero sí sé esto que acabo de decir. Entonces, la Unión Soviética sí fue una búsqueda honesta. En cambio, Occidente tomó todas esas abstracciones filosóficas para manipular y para malversar, porque tenía para manipular, malversar y controlar. O sea, usó esos conocimientos. En cierto sentido puede ser que tenga que ver con la fundación, con lo que fue, ¿no? Todo Occidente es así. Bueno, en parte tiene que haber sido por sentimiento de culpa, entonces esa filosofía ad hoc, creando justificativos para su conducta criminal, tanto sea por el colonialismo como por los genocidios posteriores. Sí, por los colonialismos. No solamente siguen ocurriendo, los colonialismos de Occidente ya están un poquito jodidos, están un poquito comprometidos por la situación actual, pero no solamente siguen ocurriendo, sino que fue hasta hace bastante poco que desplegaban su poderío armamentístico, sobre todo. Bueno, las Malvinas son un ejemplo de lo cerca que tenemos ese problema todavía. Pero digo, me parece que la URSS cometió errores buscando honestamente, porque aparte fue todo un pueblo, no fue un grupo de oscuros iluminados o de iluminados. No fue un grupo, fue un pueblo. No hay otra forma de sostener una revolución verdadera. Entonces, la URSS sí buscó ese mundo mejor y ese ser mejores personas. Dentro de, digamos, como en comunión con los avances tecnológicos, como que intentó, incluso los grandes desarrollos tecnológicos de la URSS siguen siendo materia de disputa hoy día. De hecho, lo poco que tenía Ucrania, en gran medida, bueno, bastante que tenía Ucrania, era de la URSS, o sea, era producto de la URSS. La potencia que tenía Ucrania era de la URSS, o sea, todo. Digo, todo lo que fuera tecnología
Bueno, sí, tu territorio también, porque ese territorio fue ruso, siempre. Antes del Imperio Ruso y después de la Unión Soviética. Pero digo, sí, la Unión Soviética sí hizo un trabajo honesto por ese ser mejores seres humanos. El Occidente no. Occidente tomó todos esos desarrollos filosóficos para manipular seres humanos, para aumentar el control, para aumentar los niveles de acumulación y de control social, y de malversación y control social. ¿Acaso sobre el gran fondo filosófico, que es la verdad, haya prevalecido una cuestión de tendencias ajenas al ansia de conocimiento, a cuya satisfacción debería consagrarse toda fuerza creadora? En ausencia de tesis fundamentales defendidas con la perseverancia debida, surgen las pequeñas tesis muy capaces de sembrar desconcierto. El hombre puede desafiar cualquier mudanza si se haya armado de una sólida verdad. O sea, el humano puede desafiar cualquier mudanza, cualquier cambio, si se haya munido de una sólida verdad. Bueno, y para recapitular algo que venía hablando en videos anteriores, si vuelvo a la cuestión de la estatura espiritual, de la proporción espiritual de la estatura, de la proporción espiritual, que por lo que fuere el hombre perdió un poquito más que la mujer, aunque las mujeres también la perdimos. Entonces, siendo solidaria con eso que veía el otro día, que entendía el otro día y que después pude encontrar en el libro, está bien decir, el hombre puede desafiar cualquier mudanza si se haya armado de una sólida verdad. Los problemas sustantivos no han sido resueltos en el tiempo, tal vez porque existe un problema y una verdad demostrable para cada generación. Quizá para cada generación sean siempre los mismos tal problema y tal verdad. Los griegos de Sócrates se formulaban grandes preguntas: el ser, el principio, la virtud, la belleza, la finalidad, y trataron de formular debidamente sus tablas de moral y sus principios de ética. No es lícito dar tales problemas por juzgados para permitirnos después extraviar al hombre que ignora las viejas verdades centrales, con nuevas verdades superficiales o con simples sofismas. Lo leo de vuelta porque lo leí mal. No es lícito dar tales problemas por juzgados para permitirnos después extraviar al hombre que ignora las viejas verdades centrales, con nuevas verdades superficiales o simples sofismas. El hombre está hoy tan necesitado de una explicación como aquellos para quienes Sócrates, tantos siglos atrás, forzaba sus problemas. A los pueblos han sido descubiertos hechos de asimilación no enteramente sencilla. Se ha persuadido al hombre de la conveniencia de saltar sin gradaciones de un idealismo riguroso a un materialismo utilitario, de la fe a la opinión, de la obediencia a la incondición. Otra vez, a los pueblos han sido descubiertos hechos de asimilación no enteramente sencilla, claro. Se ha persuadido al hombre de la conveniencia de saltar sin gradaciones de un idealismo riguroso a un materialismo utilitario, de la fe a la opinión, de la obediencia a la incondición.
a los pueblos, claro. Se forzaron condiciones para que ocurra esto. La libertad, conquista máxima de las modernas edades, no se produjo acompañada de una previa reestructuración de sus corolarios. Es posible que hubiese cierta improvisación en tal victoria, porque siempre resulta difícil establecer el orden entre las tropas que se apoderan de una ciudad largamente asediada. La edad del materialismo práctico, por otra parte, ha correspondido con un gigantesco progreso económico. Una de sus características ha sido la de reducir las perspectivas íntimas del hombre. Este no posee la misma medida de su personalidad. Este no posee la misma medida de su personalidad a la sombra del olmo bucólico que junto al poderío estruendoso de la máquina. Claro. Debemos preguntarnos si al sobrevenir las radicales modificaciones de la vida moderna se produjeron las oportunas orientaciones llamadas a equilibrar al hombre conmovido por la violenta transición del espíritu colectivo. A mí en este punto me parece que es como una fija de la vida, ¿no? Otra de las paradojas, más allá de... No, más allá, más acá. Más allá del mundial, por Doha lo digo. Esto es una fija de los seres humanos, de la humanidad, que nos obliga a la fe. Fe en la ciencia, fe en Dios, fe en la humanidad, pero a la fe sí o sí. O sea, nunca es suficientemente... nunca es suficientemente explicado, nunca es suficientemente entendido, nunca es suficientemente comunicado, nunca es, ¿no? Entonces, no hay mucha vuelta que dar respecto de eso. Es absolutamente verdad lo que dice esta frase. No sé qué dice a continuación. Bueno, no. Es una idea, o no una idea, una observación mía, ¿no? Esto se repite tanto en la historia de la humanidad como en la vida individual de las personas. Nunca es suficiente lo que se entiende, nunca es suficiente lo que se comunica, nunca es suficiente como suficiente explicación, como suficiente conclusión. No es que te da el tiempo, sí, cuando tenés tiempo para el olmo bucólico, para el... O pintarte las uñas, por ejemplo. No porque sea lo mismo, pero digo, cuando hay tiempo para reflexionar, podés avanzar un montón. Pero en definitiva, nunca es suficiente. Y la respuesta única que yo comprendo ante eso, o que yo entendí, o que yo experiencio como verdadera y la única posible, con sus opciones, obviamente, porque cada quien sabrá en qué tener fe. Pero es la fe, no hay otra forma. Si en algún momento existió la creencia de que iba a haber un sistema que explicara suficientemente o que ayudara a comprender suficientemente todo, incluso creo que yo pensé esto en algún momento también en esta vida, no en la vida anterior. Bueno, no. Y tampoco, no sé si es necesario. Para la vida misma, digo. Entonces, de vuelta.
Este no posee la misma medida de su personalidad a la sombra de un olmo bucólico que junto al poderío estruendoso de la máquina. ¿No? Una cosa es cuánto nos acompaña, nos contiene, nos informa, nos percibe un árbol, y otra impronta completamente distinta es la que genera la máquina o las máquinas en nosotros y nosotras. Debemos preguntarnos si al sobrevenir las radicales modificaciones de la vida moderna se produjeron las oportunas orientaciones llamadas a equilibrar al hombre conmovido por la violenta transición al espíritu colectivo. Preclaros cerebros han intentado advertir al mundo del peligro que supone que el hecho no haya tenido un prólogo ni una preparación, de que no se haya adaptado previamente al espíritu humano a lo que había de sobrevenir. El hombre puede desafiar cualquier contingencia, cualquier mudanza, favorable o adversa, si se haya armado de una verdad sólida para toda la vida. Pero si esta no le ha sido descubierta al compás de los avances materiales, es de temer que no consiga establecer la debida relación entre su yo, medida de todas las cosas, y el mundo circundante, objeto de cambios fundamentales. Bueno, esto, ¿no? Empieza a esbozar la cuestión que entiendo que él entendió como el problema existencial de aquel momento, y que la verdad que yo entiendo como el problema existencial de este momento. Porque este problema de aquel momento no paró de ocurrir, porque como el sistema, como Occidente supo agarrar todo el pensamiento para ponerlo al servicio de la producción y la acumulación y la manipulación, entonces esa distancia no hizo más que acrecentarse. Es de temer que no consiga establecer la debida relación entre su yo, medida de todas las cosas, y el mundo circundante, objeto de cambios fundamentales. O sea, un ser humano que no llegaba a encontrarse ni a entender cuál era su lugar en ese mundo que no paraba de cambiar y de cambiar fuerte, o sea, de cambiar de manera muy impactante, ¿no? En tal coyuntura, la filosofía recupera el claro sentido de sus orígenes,